Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irene. Voy a explicar el teatro del siglo XX y de la posguerra hasta la actualidad, pero este vídeo solo va a tratar sobre el teatro del siglo XX hasta 1989. Vale, voy a explicar las características del siglo XX hasta 1969. El teatro tradicional que tiene la comedia burguesa, el drama romántico, el teatro cómico y el teatro renovador. Y también voy a hablar sobre los autores Valle Inclán y Federico García Lorca. Hablaré un poco sobre las características de cada teatro y cada autor y alguna obra de ellos. Vale, ahora, desde el siglo XX hasta 1939. En el primer tercio del siglo XX en España se conocían los movimientos de renovación teatral, pero era imposible adoptarlos por la desconfianza de sus autores, ¿vale? De sus actores. Había mucho teatro de éxito, pero era de escasa calidad y encima poco original, o sea que era poco malo y pobre. El auge de la narrativa o la lírica no llegaba hasta los años 20 o los años 30, que se introdujeron gracias a los autores Valle Inclán y Federico García Lorca. Vale, ahora el teatro tradicional estaba dividido en tres corrientes: el drama romántico, la comedia burguesa y el teatro cómico. Empezamos con el drama romántico, que es una continuación del teatro del siglo XIX. Y este teatro abordaba los temas de tanto histórico como fantástico. Este teatro lo que quería era recordar el glorioso pasado de España. Uno de sus autores más importantes es Eduardo Marquina con En Flandes se ha puesto el sol. Vale, ahora vamos a hablar sobre la comedia burguesa. Este teatro tuvo mucha aceptación hasta la guerra civil y optó también por un teatro de éxito. Optó también por el teatro de éxito antes que por el renovador. En este teatro destacaba Jacinto Benavente con los intereses creados. Vale, ahora hablamos sobre el teatro cómico. Este teatro está hecho tanto con música como con canto como con baile, o también se puede dar el caso de que no se haga con ninguno de las características anteriores. Vale, uno de sus autores más importantes es Pedro Muñoz, que fue el creador del Alcatrán, Astracán, perdón, que fue el creador del Astracán. Y su obra más conocida es La venganza de Don Mendo. También podemos destacar a los hermanos Álvarez Quintero. Álvarez Quintero, sí. Álvarez Quintero. Que estos fueron los que introdujeron el éxito de la imagen típica de Andalucía. Vale. Ahora podemos hablar sobre el teatro renovador, que este es un poco más minoritario. En Cataluña existía un gran interés por la renovación de este mismo. Otros autores del 98 que también se pueden dar innovaban al igual que Unamuno y Azorín. Estos lucharon por un teatro más realista, como se puede dar el caso en la trilogía Lo Invisible. Y la renovación llegó más cuando se introdujeron los autores Valle Inclán y Federico García Lorca. Ahora vamos a hablar sobre el autor Federico García Lorca. Este autor es el impulsor del teatro total. Es un autor muy vanguardista y pretendía popularizar el teatro.
Gracias a esto, él fue el creador de la compañía La Barraca. Su obra se clasificaba en tres bloques. Estaban la farsa, lo surrealista y... la farsa, lo surrealista y la tragedia. Vale, la farsa se crearon dos para el teatro y dos para los actores. Las surrealistas fueron obras que no se podían representar en la época porque había una diferencia con el espacio-tiempo. Y la farsa, lo surrealista y la tragedia, ¿vale? Y ahora, la tragedia, sus protagonistas eran las mujeres y ellas eran las que debían reprimir sus impulsos sexuales y su amor. Y estas características se pueden ver en las obras La casa de Bernarda Alba, Yermas y Bodas de sangre. Vale, ahora vamos a hablar sobre el autor Valle Inclán. Valle Inclán, su producción era mucho más teatral. Este autor arrancaba con los dramas próximos al modernismo y continuaban con el teatro de libertad. Vale. Este autor empezaba con las dramas del ciclo mítico y seguía con las farsas también. Seguía con las farsas en las que rompía tanto con la realidad y el siguiente paso sería el esperpento, que daba lugar a 4 obras. La primera obra era Luces de Bohemia y las otras 3 eran Martes de Carnaval. Vale, ahora este autor también lo que hacía era degradar a lo resonante, a través de tanto las animalizaciones como las cosificaciones. Vale, y ahora por último, durante la guerra civil continuaba la comedia burguesa, que ya la explicaremos más en profundidad en el siguiente vídeo. La comedia poética, que esta fue la que se heredó gracias a Federico García Lorca. El drama testimonial, que fue representado por los dos autores. Vale, y ahora, durante este conflicto también cabía destacar a los autores Rafael Alberti y Max Out, que lo veremos también con 2 obras en el próximo vídeo. Y ahora, por último ya, tras la guerra civil, muchos de los autores innovadores pues murieron, algunos huyeron al exilio y otros tuvieron una censura en español, que esto es conocido como el exilio interior. Y hasta aquí el teatro del siglo XX hasta 1939. Y ahora, en el siguiente vídeo explicaré el teatro del 1939, que es el teatro de posguerra, hasta la actualidad. Vale, pues ahora voy a pasar a explicar el teatro de posguerra, que va de 1939 hasta la actualidad. Voy a explicar un poco las características del teatro de posguerra y después voy a pasar a hablar sobre las principales tendencias, los autores y las características de cada una de ellas. Vale, pues empezamos diciendo que tras la guerra civil en España se inicia la dictadura franquista, que va de 1939 a 1975. Y el país se aísla de toda influencia internacional. En esta etapa continúa el teatro anterior a la guerra y predomina el teatro de evasión, que cumple con 2 funciones básicas. La primera, entretener al público, y la segunda, transmitir la ideología del régimen, durante el cual se produjo también el corte del proceso teatral, de renovación teatral previo a la guerra civil. También se produjeron el exilio de grandes autores
y se acentuó la presión comercial y la censura. Presión comercial y la censura. Vale, ahora, las principales tendencias. Una de las tendencias más importantes del teatro de posguerra es la comedia burguesa. Esta trataba de evolucionar de la alta comedia y pretendía moralizar al público a través del entretenimiento y una crítica superficial. Algunos de los autores más importantes de esta etapa fueron Jacinto Benavente con Su amante esposa, Lucas de Tena con ¿Dónde vas, Alfonso XII? O Joaquín Calvo Sotelo con la muralla. Vale. Otra de las tendencias más importantes de esta época fueron el teatro de humor. Este estaba alejado de toda realidad. Los dos autores más importantes de esta época fueron Jardiel Poncela con Eloísa está debajo del almendro, que es una obra de humor negro en el que el protagonista estuvo durante 30 años encerrado en una habitación fabricando un mundo sin guerra. Y ahora por otra parte también tenemos a Miguel Miura con Tres sombreros de copa, y esta obra lo único que sabemos es que tardó 20 años en estrenarse. Vale, otra de las tendencias, pues tenemos el teatro de exilio. Esta se caracterizaba por su heterogeneidad y por sus elementos vanguardistas. La temática era la nostalgia y la crítica de la visión crítica del mundo del tiempo en el que se vivía. Vale, los autores que podemos mencionar son Rafael Alberti con Adefesio o Max Out con El drama de San Juan. Vale, ahora, en 1949 se estrenó Historia de una escalera del autor Antonio Buero Vallejo. Con esta obra nació el drama realista, que intentaba hablar de una realidad sobre el escenario. Vale, estas obras se caracterizaban por la gran profundidad de sus personajes y su gran valor simbólico. Vale, el problema que se planteaba en esta obra era adquirían una dimensión universal. En ella pues se empleaba el fenómeno de inmersión, que lo que hacía era incorporar al espectador en el mundo interno del personaje, del protagonista. Vale, el problema principal de la obra Historia de una escalera era la frustración de algunos personajes porque estaban obligados a que su vida se desarrollase en una era estática. Algunas de las obras que también se pueden mencionar de este autor son Las Meninas o La ardiente oscuridad. Vale, en torno a los realistas también cabía destacar a Alfonso Sastre, que nos explicó que es el... no es el creador, es el... con Alfonso Sastre comenzó un teatro de crítica abierta, y él nos estuvo explicando que, él nos cuenta que escribió varias obras que al final no pudieron ser representadas, como es el caso, por ejemplo, de Escuadra hacia la muerte. Vale, también podemos mencionar algunos autores, como es, por ejemplo, Martín Recuerda con Los salvajes en Puente de San Gil, o Lauro Olmo con La camisa. Vale. Ahora vamos con los vanguardistas. Bueno, vamos a hablar de los vanguardistas, de los simbolistas, de principios y finales de los 60, de finales de los 70 y del siglo XX. Vale, ahora con los vanguardistas son los herederos del teatro del absurdo y de la crueldad. Los dos dramaturgos más importantes de esta tendencia son Fernando Arrabal y Francisco Nieva. Vale, con Fernando Arrabal las características más importantes de este autor es el humor, la confusión y la introducción de elementos surrealistas, y estas características pues se pueden ver en su obra titulada Picnic. Vale, y por otro lado tenemos a Fernando
Francisco Nieva, con la obra Pelo de tormenta, y él explicaba, bueno, su principal tendencia era el teatro liberador, que la finalidad era mostrar la esencia del hombre. Vale, ahora los simbolistas estaban agrupados en un nuevo teatro. Ellos contraponían la estética la estética realista con el simbolismo universal. Los autores que destacan en esta tendencia son José Ruibal con La máquina de pedir, Romero Esteo con Pontifical y creo que ya está. Vale, ahora, a finales de los 60 comenzó a dominar el teatro independiente, que rechazaba todo el espectáculo conservador. Los pioneros de este teatro eran la Escola Dramática Adrià Gual, el Joglar, que eran los creadores de un teatro que potenciara la expresión corporal. Ahora a finales de los 70 se impuso el teatro de calle, que finalizaba con la transición. El teatro de calle ocurrió cuando finalizó la transición política, y más tarde este teatro fue desvaneciéndose poco a poco. Ahora, en los años, el teatro de finales de los años 20 posee una estética más realista y más moderada. Se puede ver en el caso de Ay Carmela de Sanchís Siniestra, o Fernando Fernán Gómez con Las bicicletas son para el verano. Y por último, no nos podemos olvidar de la importancia que tuvieron las mujeres en el teatro, como es el caso de Carmen Resines o Lourdes Ortiz. Y aquí termina el teatro de posguerra, el teatro del siglo XX, que es el que expliqué anteriormente, y hasta la actualidad.